Muy bien, pues conforme al calendario de lectura, vamos a Hechos capítulo 7. Solamente para quienes nos visitan, nosotros tenemos un calendario de lectura, leemos la Biblia diario, cada semana de los textos que nosotros leemos. Yo selecciono una porción de la cual yo voy a predicar el siguiente domingo. Y también, aunque sea predicación, si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación, raíz de amargura, siéntanse en la libertad de poderlo expresar. Igual es una predicación, pero aún así venimos a aprender. Entonces, siéntanse con esa libertad y primero Dios vamos a aprender mucho juntos. Muy bien. Ya estamos, vamos a Hechos capítulo 7. Ahí solamente para contexto, recordemos que ya lamentablemente son las últimas palabras de Esteban, uno de los tantos discípulos después Esteban, estos diáconos que más adelante fueron elegidos por la iglesia. Aquí prácticamente son sus últimas palabras, la gente, el pueblo, viéndolo casi casi ahí antes de morir, haciendo escarnio de él, pues él hace unas últimas palabras y expone con claridad algunos puntos. Nosotros no vamos a ver todo el sermón, todo toda su enseñanza, solamente a partir del versículo 37. Hechos capítulo 7, versículo 37. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente: Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Esteban, ¿de qué nacionalidad era? Israelita, ¿verdad? Era israelita. ¿Y a quién les está hablando? Al pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel que estaba ahí. Por eso es de que dice, y allí Moisés recibió palabras que dan, ¿qué? Vida, para transmitirlas a nosotros. Y ahí hay que remarcar eso. Versículo 39. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés. ¿Y qué pasó? Lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. ¿Sí? Qué interesante, y parte lo vimos hoy en la escuela dominical. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto? 430 años, ¿sí? Ya la otra vez vimos por qué la diferencia, 30, 400, ¿no? Entonces, estuvieron ahí. Mientras que ellos entraron como una familia de ¿cuántas personas? 70, muy bien. Entraron 70 personas a Egipto y ahí durante 430 años, en lugar de ser una familia, crecieron, se reprodujeron, crecieron, hasta ser una gran nación. El pueblo de Egipto que dijo, ya son demasiados, ya hay que ir, cortarles la natalidad. Y bueno, es una historia que ya ustedes lo saben. Entonces, al término de ese tiempo, Dios quiso ahora rescatar o sacar a su pueblo de Israel. ¿De dónde? De un lugar. ¿Cómo eran los egipcios? ¿Adoraban solamente a un Dios, al único Dios verdadero? No, ¿cómo eran los egipcios? Completamente idólatras. Más de 1000 dioses y de todo, el Dios del agua, el Dios de la luna, el Dios de todo. Infinidad. Entonces, el pueblo de Israel siempre estuvo expuesto a la idolatría, siempre estuvo expuesto a cosas que no eran Dios y muchos, sin duda, muchos israelitas pensaron que muchos dioses de esos eran reales. Realmente no había una enseñanza. ¿Y por qué no había en sí realmente una enseñanza? ¿Por qué no leían la Biblia los israelitas en ese tiempo, cuando estaban dentro de Egipto? ¿Por qué no? Porque no había. ¿Y qué era lo que había? Solo idolatría y lo que el mundo les ofrecía referente a los dioses. ¿Me explico?
Entonces, realmente no había una guía, no había una forma de seguir a Dios. Simplemente cada quien hacía, como dice más adelante en Jueces, lo que cada quien le venía en gana o como cada quien quería. Entonces, prácticamente el pueblo de Israel también estaba en esa situación. Y lo que dice aquí Esteban es de que Moisés recibió palabras que dan ¿qué? Vida para transmitirlas a nosotros. La palabra de Dios que recibió Moisés cuando subió al Sinaí eran palabras de qué? De vida, de orientación, que los iba a guiar al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera entender y saber quién era ese Dios del cual los había hecho que se crecieran como una nación dentro de Egipto y ahora los estaba rescatando para que pudieran seguir a quién? Al único y verdadero Dios. Los estaba sacando. Pero tristemente, muchos de estos antepasados del pueblo de Israel, dice Esteban, sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés y lo rechazaron. Tristemente, en la actualidad no es muy diferente, no es muy diferente. Mucha gente sigue escuchando la palabra de Dios y ¿qué sigue haciendo? Rechazando la palabra de Dios. ¿Sí? No les estamos así, y perdón que lo mencione, no somos malas personas que les estamos invitando a la gente a hacer maldades. Estamos invitando a la gente a que tengan una correcta, verdadera relación con Dios. ¿Sí? No estamos aquí porque somos una religión, ya lo hemos dicho. ¿Sí? No estamos aquí porque realmente nos sintamos los elegidos de Dios. No. Estamos aquí simplemente porque somos adoradores en espíritu y en verdad de Jesucristo. En el versículo 40 dice, y le dijeron a Aarón, fíjense, todos estos antepasados que simplemente rechazaron la palabra de Moisés, ¿sí? Se negaron a seguir palabras que daban vida y querían regresar a Egipto, querían regresar a su antigua vida. Versículo 40, le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. ¿Qué estaban diciendo? Es cierto, no nos interesa tu Dios, no nos interesa el Dios vivo y verdadero que supuestamente trae palabras de vida. No, nos interesa regresar otra vez a donde estaba ¿qué? La idolatría, donde estaba toda esa porquería de paganismo, todo eso que alejaba al pueblo de Israel de Dios. El pueblo de Israel lo que hizo fue, como ellos estaban acostumbrados a la idolatría y a lo que es hacer religiosos, creo que pues vamos a hacernos una imagen y nos vamos a sentir completamente igual. ¿Sí me explico? Nos vamos a sentir igual. ¿Sí? Ok, estamos acostumbrados a la idolatría ya. Si nosotros hacemos nuestra propia idolatría, igual. Estaríamos siendo igual. ¿Qué dirían? Al fin es lo mismo, ¿no? El pueblo de Israel, al fin es lo mismo. Es una imagen, le adoramos, etcétera. ¿Sí me explico? Tristemente, ¿eso qué refleja? No una verdadera inquietud por querer buscar al Dios real, sino simplemente es ser religiosos. Queremos cumplir y ya. Y tristemente en la actualidad hay mucha gente que busca o que busca a un Dios, porque no busca a Dios, busca a un Dios para estar ¿qué? Bien, para decir que está cumpliendo y que Dios se lo tome en cuenta. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que realmente le atrofia a muchas iglesias. Eso es lo que atrofia muchas veces en muchos grupos donde hay gente donde nada más vienen por cierto interés, como comentamos hace rato de esta persona, ¿sí? Y si no les agrada, se van, se van. ¿Sí me explico? Entonces, es importante el hecho de que nosotros nos sintamos
que cumplimos, que somos religiosos, que tratamos de quedar bien con Dios, que aliviamos nuestras conciencias pensando que porque venimos a la iglesia ya Dios nos los va a tomar en cuenta y que ya estamos bien con Él. No, no. Eso es religiosidad. ¿Sí me explico? Gente que lamentablemente se encasquilla y dice, cuando le preguntamos, ¿y usted cree en Dios? Sí, yo siempre he creído en Dios, o no voy con estos, no voy a aquellos, pero yo siempre he sido creyente. Y uno dirá, ¿creyente en qué? Te puedes ir con los budistas y también ellos son creyentes de algo. Te puedes ir con los budistas y lo mismo. Te puedes ir con los católicos lo mismo. Te puedes ir con los cristianos y lo mismo. ¿Sí? Cada quien tiene, y puede decir, soy creyente. Cuando dices soy creyente, no estás diciendo nada. No estás diciendo nada, porque no estás definiendo en qué Dios estás creyendo. ¿Sí me explico? No estás definiendo en qué Dios estás creyendo. Y algo interesante, vamos, versículo 41. Dice, de manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces, prácticamente ellos simplemente a una figura le dijeron, este es nuestro Dios, este fue el que nos sacó. ¿Sí? Pregunta, ¿estaban pensando en el Dios de la Biblia? No, estaban pensando en una figura. Que eso, y la estaban adjudicando ese acto para que ese es el Dios que nos sacó. Pero después, ¿qué dice en el versículo 42? Entonces, ¿Dios qué? Se apartó de ellos y los abandonó. Qué interesante. Y les voy a decir por qué. Cuando una persona piensa que le está pidiendo a Dios algo sin pensar que es en el Dios de la Biblia, en el Dios real, pregunta, ¿Dios va a contestar? ¿Dios va a responder? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel, cuando le estaban pidiendo, cuando lo estaban ¿qué? Ofreciendo sacrificios y festejando ese objeto, cuando tenían, el pueblo de Israel tenía en su mente y en su corazón otra cosa, pero no al Dios de la Biblia, no al Dios real, ¿qué es lo que hace Dios? Se aparta y los abandona. Por eso mucha gente, y a lo mejor yo sé que lo han escuchado, que dice, es que no sé, yo no creo en Dios, estoy enojado con Dios porque yo le pedí esto, y no me lo cumplió. Yo le pedí que no me pasara esto y no me lo cumplió. La pregunta sería, ¿en qué Dios estabas pensando cuando pediste eso? Si es el Dios de la Biblia, el Dios real, no te va a fallar. Pero si es en el Dios del que soy creyente, pues ¿en cuál? ¿Creyente en qué? ¿Sí me explico? ¿Sí? Cuando dices, es que ¿por qué? Igual niños chiquitos o lo que sea que digan, es que yo le pedí que no se muriera mi papá, le pedí a Dios y estoy enojado porque le pedí que no se muriera y se murió. Pregunta, ¿a qué Dios le pediste? No, pues al Dios, al único verdadero. No, no, tú puedes decir eso. Tú puedes decir que le pediste al Dios único y verdadero y lo que tú quieras, pero realmente en tu mente y en tu corazón estabas pensando en otra cosa, pero no en el Dios de la Biblia, ni el Dios vivo, ni el Dios real. ¿Sí me explico? Es que la gente, que era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, estaba haciendo un Dios que a su modo. Se estaba haciendo su propio Dios. Y es cierto, las ciencias sociales muchas veces dicen que el hombre realmente se crea sus propios dioses. Por eso Dios para ellos no existe, porque cada quien se crea su propio Dios. Y de cierta forma, sí. De cierta forma la humanidad se crea sus propios dioses. Pero cuando la gente tiene conflictos y trata de buscar a algo,
pues se aferra a lo que conoce, se aferra a lo que se ha creado, ¿sí? Qué triste que cuando se le comparte el evangelio a las personas que tienen otro tipo de creencia, por ejemplo, en el caso del catolicismo, que cuando se les comparte, dice, eso dice la Biblia. No, entonces yo ya no voy a leer la Biblia porque acá mi Dios, este sí me cumple el milagrito. Este sí es el bueno. Así dice la gente. Cuando tristemente lo único que está haciendo es alejarse. Y por más que digan que buscan a Dios, por más que digan que dicen que a Dios buscan y etcétera, no están pensando en el Dios de la Biblia ni en el Dios vivo y verdadero. ¿Sí me explico? Por eso no les responde nada, porque en el Dios que están pensando es algo, una cosa que jamás va a ser nada. ¿Sí me explico? ¿Sí? Qué interesante, otra vez dice versículo 42, entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó, para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito, Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? Qué interesante. Dios se da cuenta cuando realmente somos honestos con Él. Dios se da cuenta cuando realmente le estamos implorando a Él o estamos todavía pensando en la guadalupana o en la diabólica muerte o estamos pensando en Martín de Porres o estamos pensando en el Dios de los católicos o estamos... No, ¿sí me explico? Dios lo sabe. Y eso es lo que tenemos que entender. No por más que al mundo le digamos, sí, he creído, sí, soy hijo de Dios y todo, pero realmente sigues pensando en un Dios que tú te creaste y no en el Dios de la Biblia o en el Dios real. Dios lo sabe. Y por eso tristemente mucha gente piensa que ha creído cuando realmente no ha creído. Porque cuando se le presenta el mensaje de salvación, por eso he insistido en estos últimos días, cuando una persona se acerca a Dios, el primer encontronazo, ¿cuál es? Tu pecado, tu pecado. Porque a eso mandó Jesucristo, el Padre, no para que viniera y tocara la puerta de tu corazón y entrara. ¿A eso vino Jesús? No, vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso en todas esas iglesias donde dice, vengan y pasen, y ¿quién quiere recibir a Cristo? Sí, yo levanto mi voz y mi mano, perdón, levanto y yo recibo y sentí bien bonito. Y no es sentir bonito tampoco, es estar completamente convencido del pecado, que eres pecador y que Dios es el que te perdona. Conforme a lo que el Dios de la Biblia dice, conforme al Dios verdadero, no conforme a un Dios que yo me he creado. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuándo es cuando va a responder Dios mis oraciones? ¿Cuándo es cuando Dios va a responder en mi vida? Cuando yo realmente en mi mente, en mi corazón, esté enfocado realmente en el Dios de la Biblia. Veíamos hoy en la mañana qué actitud debe de tener una persona que realmente le pide perdón a Dios. Realmente sentirse mal. Realmente sentirse contristado de la maldad que ha tenido en su vida. Pero si no, dice, ok, ya, me ha tocado ver de que, a ver, ¿quién quiere pasar a aceptar a Cristo, no? Y hagan de cuenta, el que invitó al otro, ándale, pasa. No, ¿cómo voy a pasar? Ándale, pasa. Ya, ok, ya voy a pasar. Sí, yo acepto a Cristo. Sí, haz la oración mágica. Hago la oración más. Sí, Cristo está. ¿Y dónde está Cristo ahora? No, Cristo está en mi corazón y todo. Ya soy santo, ya soy salvo. Y después me dicen, ya, aceptaste a Cristo, ya eres salvo, ya, sal al mundo, ¿ahora qué? Y empiezo a pelearme con vicios, todavía con malos hábitos, todavía con malas actitudes, todavía cometiendo pecados. Y es que no es, yo hice la oración. ¿Y por qué no cambio? ¿Por qué me sigue pasando esto? Porque nunca creíste. ¿Sí me explico? Porque nunca creíste y nunca le pediste realmente perdón al Dios de la Biblia, al Dios vivo y real.
¿Sí me explico? Por eso, tristemente, cuando dije hace rato, a veces, muchas veces en las iglesias dolemos de ese tipo de personas que piensan o se les ha engañado o se autoengañan de que han creído cuando no han creído. Y muchas veces en las iglesias hacen más daño que bien. Generan divisiones, enseñanzas completamente contrarias a la Biblia. ¿Todo por qué? Porque no están siendo guiados, no están siendo llevados por la palabra de Dios, por esa palabra que da vida, ¿me explico? Y ahí es donde muchos podemos discernir y podemos quitar realmente de los que han creído, de los que no han creído. Ahora, es cierto, a veces a la gente dice, ay, pero ¿cómo? O sea, ¿qué decir el hermano que a lo mejor yo no he creído? Yo no lo sé. Solamente Dios, y tú lo sabes. Tú sabes si tú mismo te estás autoengañando, tú mismo sabes si has creído o no has creído. Pero Dios sí lo sabe. Y tanto, fíjense cómo dice Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? Prácticamente yo estaría preguntando, caray, yo ni sabía. O sea, tú hacías todo tu ritualismo, hacías toda tu religiosidad. ¿Y era para mí? No, pues apenas me estoy enterando, diría Dios. Apenas me estoy enterando ahorita. Porque el pueblo de Israel fue deshonesto, no fue congruente, no fue honesto con Dios. Simplemente se cubrió de pura religiosidad, se cubrió de pura banalidades. Y versículo 23, el mismo Dios pregunta, 43, perdón, no. Dice, llevabas a tus dioses paganos el santuario de Moloch, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. ¿Se dan cuenta qué es lo que está diciendo? O sea, el pueblo de Israel decía que buscaba a Dios, pero ¿qué era lo que realmente había en su corazón? Estaban pensando en qué? En otros dioses. Y como Dios sabía que estaban pensando en otros dioses, Dios por eso dice, entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó. ¿Sí? Y más adelante dice, por lo tanto, te mandaré al destierro tan lejos como Babilonia. Parte del juicio de Dios hacia su pueblo. Todo por ser un pueblo hipócrita, no que buscaba a Dios realmente de corazón, sino simplemente por mera religiosidad. Y tristemente el pueblo no respondía como debería de responder a Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Alguna raíz de amargura? No. Bien. Versículo 44. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de la tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos acaba de narrar Esteban? Referente al arca que representaba la presencia de Dios, y él quiso hacer ¿qué? Un templo, David. No lo hizo, pero lo construyó su hijo. Pero si lo que observamos ahí, a pesar de que David haya sido un hombre conforme al corazón de Dios, no quitaba que David también fuera que un hombre que religioso. En su pensar de David, pensaba que a Dios lo podía ¿qué? Meter en una cajita y ahí ponerlo. ¿Sí? Hacerle un templo y decirle, mira aquí Dios, aquí está tu templo, aquí te quedas, aquí quietecito,
aquí tú bonito y yo por acá. Pensaba David de esa forma y tristemente hoy en la actualidad no es muy diferente. Gente que muchas veces, otra vez, repito, a veces tenemos esa mala o esa jerga cristiana que se dice, vamos a la casa de qué? A la casa de Dios. ¿Sí? Vamos a aposento alto, la casa de Dios. ¿Eso está correctamente dicho? No. Aquí es la casa de quién? Del hermano Eduardo, la hermana Diana, Ur y Joab. Sí. ¿Aquí es la casa de Dios? No. Y cuando vimos el concepto de la iglesia, ¿dónde es donde habita Dios? En las personas, no en un lugar. Y es lo que está diciendo aquí, versículo 48. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Nuevamente vemos el reflejo del pueblo de Israel metiéndose en la religiosidad, metiéndose en el formulismo, pero no en una verdadera relación con Dios. Versículo 49 dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Sí? ¿Alguien ha salido y ha visto el cielo? ¿Es bello o es feo? Hermoso, a veces hasta las nubes, ¿no? Se ven como algo pareciera ser tan sencillo, nos asombra y nos hace sentirnos tan diminutos, ¿no? Tan diminutos, ¿sí? Y dice, y la tierra es el estrado de mis pies. Prácticamente, si nosotros vemos que la tierra es inmensa y dice que la tierra es el estrado de sus pies, entonces, ¿de qué tamaño estará Dios? ¿Dios cabrá entonces en la tierra? No, a veces, por ejemplo, el estrado de sus pies puede ser como un banquito, ¿no? Y a veces un banquito, pues puede ser de este tamaño. Comparado, digamos, conmigo, yo estaría enorme, ¿no? Comparado con ese banquito. Entonces, el estrado de los pies de Dios, que dice que la tierra es el estrado de sus pies, figurativamente hablando, en esa proporción, Dios no cabría en la tierra, ¿así me explico? Es más, hasta dice en los salmos que ni los cielos de los cielos puede contener la gloria de Dios. ¿Me explico? Dios es inmenso. Entonces, el hombre religioso, el hombre que no es honesto de cierta forma, trata de meter a Dios en una pequeña cajita. Y eso es completamente absurdo. Y de hecho, qué interesante, hace una pregunta más adelante, dice, ¿podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Refiriéndose a qué, porque él acaba de decir que el cielo es su trono y que la tierra es el estrado de mis pies. Nosotros podríamos hacer que aposento alto pareciera todo un cielo y la magnificencia del planeta Tierra. No, solamente estamos divididos a 4,5 metros por 11 metros. Y ya. Y decir, Señor, ven y mira este tu lugar bonito y aquí puedes vivir. Dios va a ver aposento alto, sus 11 metros por 4,5, y va a ver toda la magnificencia del cielo y la tierra. ¿Y qué va a elegir? Me voy al cielo. ¿Sí? Porque no habita en espacios o en edificios hechos por manos humanas. Tristemente, otra vez repito, la gente religiosa es la que piensa que a Dios lo puede mantener dentro de 4 paredes. Nuevamente la pregunta, ¿podrán acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrán construirme un lugar de descanso así? Y la respuesta nosotros sabemos que no, jamás. 50. ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Prácticamente Dios es la causa de todo. ¿Sí? Por ahí la ciencia lo ha dicho, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Sí? Pero entonces, todas aquellas personas cuando se les pregunta, bueno, ¿y cómo inició el universo? No, es que el universo ha sido eterno. No, pero las leyes de la materia dicen que no se crea. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo inició?
tuvo que haber una causa. Y esa causa es alguien que no fuera material, alguien que fuera espiritual, porque Dios es espíritu. ¿Hizo qué? Lo material. Dios es la causa de todo. Ahí vemos el origen de la tierra, vemos el origen de los cielos, como dice aquí. ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Dios es la causa absolutamente de todo. Y como ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿Dios necesita algo de nosotros? No. Fíjese, Dios necesita que yo esté aquí y que asista cada 8 días a aposento alto. ¿Dios lo necesita? No. ¿Quién lo necesita? Yo. Nosotros lo necesitamos. Dios no necesita nada de nosotros. Dios necesita que tenga una voz de Pavarotti para agarrarme un montón de himnos y un montón de cantos y los cante con todo, con la voz en pecho. ¿Dios necesita eso? No, Dios tampoco necesita eso. Entonces, ¿qué Dios necesita de mí? ¿Cuál es la respuesta? Absolutamente nada. No, es que yo le alabo y le glorifico. Dios puede hacer que esas piedras le alaben y le glorifiquen. ¿Sí? No, entonces, ¿yo qué le puedo dar a Dios? Nada. Por eso el acto de la salvación dependió de quién? Del mismo Dios. Nadie puede hacer nada, nadie puede dar nada para obtener la salvación. Todo dependió o depende de Dios, porque Dios no necesita absolutamente nada, nada, nada de nosotros. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué sigue más adelante? Versículo 51. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que le hicieron sus antepasados. Eso es lo que hicieron sus antepasados. ¿Y ustedes? También. Porque Esteban, que estaba tratando de qué? De que entendieran el mensaje de salvación a través de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que no han entendido lo que los antepasados han hecho? No han entendido a través de los profetas, a través de todo el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Israel siempre le dijo a Dios que no, siempre le dijo y tuvieron la retribución de sus malos actos, tuvieron el juicio de Dios. ¿Qué no se dan cuenta? Todo el tiempo, como dice aquí, resistirán para siempre al Espíritu Santo. Y ahora debemos de entender que cuando Moisés estaba recibiendo la palabra de Dios, ¿de quién le estaba recibiendo? En específico, tenemos 3 personas. ¿Quién es el inspirador de la Biblia? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba dando ¿qué? Recibió palabras que dan vida para transmitirla a nosotros. El pueblo de Israel, el hecho de que persiguieran a profetas, que rechazaran la palabra de Dios, todo ese momento el pueblo de Israel estuvo rechazando al Espíritu Santo, al mensaje del Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿Sí? Porque el Espíritu Santo era ese portador. Él inspiraba a los profetas, él inspiraba a cada uno de los escritores que nosotros tenemos en la Biblia. Vamos a ver un punto. Dice, resistir el Espíritu Santo es igual a rechazar la dirección de Dios. Normalmente las personas religiosas rechazan la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque son eso precisamente, religiosas. Una persona religiosa, que no es religiosa, siempre va a estar atento a la palabra de Dios. El Espíritu Santo había guiado a Israel a través de los profetas, llamándolos al arrepentimiento, a la fidelidad y a obedecer la ley. Pero una y otra vez, ellos no quisieron escuchar. Esa misma actitud estaba presente en los líderes que ahora rechazaban el testimonio de Esteban y el mensaje de Cristo. Nuevamente Dios les estaba dando esta oportunidad al pueblo de Israel a través de Jesucristo, a través del mensaje de Jesucristo, pero otra vez, y como dice otra vez aquí Esteban, pueblo terco, ustedes son
paganos de corazón. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente decían que estaban buscando a Dios, pero ¿realmente lo estaban haciendo? No. En el tiempo de Jesús, los fariseos, ¿cómo eran? Sus vestiduras limpias, todo, pero ¿qué les decía Jesús? Por dentro eran ¿qué? Sepulcros blanqueados, una bola de hipócritas, ¿sí? Eso es lo que eran. Estaban rechazando el mensaje. Punto 2. Resistir al Espíritu Santo es igual a endurecer el corazón. Esteban los llama duros de cerviz, o entre paréntesis, ahí terco, como lo dice esta versión, lo cual evoca la idea de un animal que no quiere someterse al yugo. En otras palabras, ellos no permitían que Dios los quiera. Tristemente, ellos estaban rechazando, estaban endureciendo su corazón. Lamentablemente, otra vez voy a hablar en contra de esta teología reformada, porque para ellos no es que yo busco a Dios porque Dios es el que me hace sentir. Dios es el que me hace sentir buscarlo y es que por eso le busco a Dios. Pues sí, claro, bien fácil. Siempre el que va a tener la culpa va a ser ¿quién? Otro menos yo. En este caso, ¿por qué no busco a Dios? Pues porque Dios no me lo ha hecho sentir. Y eso es un error. Aquí exactamente como lo está diciendo Esteban, ustedes son los paganos de corazón y sordos a la verdad. Son ustedes los que no quieren escuchar. No es de que Dios no los hace sentir, sino son ustedes. Son ustedes los que son tercos, son ustedes los que no quieren escuchar. No le echemos la culpa a Dios, no le echemos la culpa a nadie. Nosotros y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos y tomar las decisiones. Punto 3. Resistir al Espíritu Santo es igual a rechazar a Jesús como el Mesías. El Espíritu Santo estaba testificando a Israel por medio de la predicación y los milagros de los apóstoles que Jesús era el Hijo de Dios. Al negarse a creer, estaban resistiendo directamente al Espíritu que confirmaba la verdad. Resistir al Espíritu Santo significa negarse a aceptar su obra de convicción, su guía y su testimonio sobre Jesús. Es oponerse a la voz de Dios que llama ¿a qué? Al arrepentimiento, a la fe y a la obediencia. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 16. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, Señor Jesucristo nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículos del 5 en adelante, dice lo siguiente: ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Sí? Ahora, hemos estado diciendo aquí, ¿cuál es el primer encontronazo entre la persona y Dios? Viene el Espíritu Santo y ¿cuál es lo primero que va a hacer? Convencer al mundo ¿de qué? De pecado. No va a venir al mundo a convencer, hey, Cristo está tocando la puerta de tu corazón, ábrelo para que entre a tu corazón y entonces ya seas salvo. ¿Eso está diciendo la Biblia? No. Muy claro está diciendo el Señor Jesús, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué? Porque el mundo o la persona que no reconoce que es pecador, no tiene la intención de ser perdonado.
Y si Dios no te perdona, no te limpia de tus pecados. Y si no te perdona y no te limpia de tus pecados y tu deuda sigue vigente, no tienes la salvación. ¿Me explico? Y eso es muy, muy importante entenderlo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia, ahorita lo voy a explicar más a detalle, y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Cuando una persona realmente cree en Jesucristo como medio de salvación, va a creer que realmente sus pecados son perdonados. Si una persona no cree que lo que hizo Jesucristo en la cruz por él fue pagar su deuda y solamente siente pura emoción y siente bonito porque le dijeron que Dios lo ama y por eso quiere vivir con el amor de Dios siempre en su corazón, no ha creído y no es salvo. ¿Sí me explico? Tiene que estar convencida de pecado, tiene que estar convencida de que es pecador y tiene que estar convencido de lo lo que hizo Jesús en la cruz fue suficiente para pagar su deuda, pero tiene que creer en él. De hecho, versículo 9 otra vez, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Si una persona se niega a creer de la obra de redentora de Jesucristo, ya lo demás es pura religión, pero no ha creído realmente en Jesucristo. Versículo 10. La justicia está disponible porque voy al Padre. Toda persona que reconoce que Jesucristo es el único suficiente Salvador, que su sangre derramada en la cruz sirvió para pagar mis pecados, ¿qué dice versículo 10? La justicia, ahora somos ¿qué? Justificados. ¿Por qué? Porque ahora, con base a esa justicia, es porque ahora dice la justicia está disponible porque voy al Padre. Porque ahora que ya esté delante del Padre, cuando me diga aquel Satanás, mira, ¿no has visto Eduardo qué malote es? Él ya creyó. Mira, pero él ya creyó en mí. Y yo ya lo he justificado y declarado justo. ¿Sí me explico? Será mi abogado siempre. ¿Me explico? Pero tuve que haber primero tener ese el contronazo primero con mi pecado. Y después dice, y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Y si recordamos lo que dice Colosenses capítulo 2, dice que en la cruz Cristo clavó el acta que había en contra de nosotros. ¿Y qué pasó con todas esas huestes espirituales? Las humilló y las venció. ¿Sí? Entonces, prácticamente ahora una persona que realmente se acerca a Cristo, que realmente se acerca a Dios, que realmente ha creído, tiene que cambiar su vida, sí o sí. No es posible decir que diga, es que yo soy cristiano y el fin de semana se va a tomar. Es que yo he creído en Dios, pero todavía estoy con el cigarrito. Es que yo he creído en Dios, pero le sigo siendo infiel a mi esposa. Yo he creído en Dios, pero yo ando robándole a la gente. No es posible. No existe eso de decirse que has creído, que eres creyente o que eres cristiano y sigues haciendo ese tipo de cosas. Lo único que demuestra es que no has creído. ¿Sí? Porque una persona que ha entendido que ha vencido al mundo, gracias a la fe en Jesucristo, dice, y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Ya no estamos sometidos hacia lo que diga el mundo. Ya estamos ahora sometidos o nos tenemos que someter ahora bajo la dirección y la voluntad de Dios. ¿Me explico? No es real que una persona se diga creyente y siga andando en malos pasos. Y por último, gracias por su paciencia, vamos a Gálatas capítulo 5. Epístola a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos del 24
24 y 25 nada más. ¿Ya estamos ahí? Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25. Dice de la siguiente forma: los que pertenecen a Cristo Jesús, fíjense, y quienes dirán, si yo dijera, ¿quiénes pertenecen a Cristo Jesús? Todos vamos a levantar la mano, ¿verdad? Todos. Pero hay un detalle, dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz, ¿qué? Las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han, ¿qué? Crucificado allí. Otra vez, los que pertenecen a Cristo Jesús, los que realmente son hijos de Dios, los que realmente han creído, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. A ver, entonces quiere decir, entonces no es válido que yo diga, ay, soy cristiano, ya he creído, soy hijo de Dios y el fin de semana todavía soy el borrachales. No, no, no es congruente. Una persona que realmente es de Cristo va a entender que sus malos actos, que lo que estaba obligado a hacer por lo que quien va a ser juzgado referentes a Satanás, quien reinaba el mundo, que ya ha sido vencido, va a entender que ya no tiene por qué obedecer eso. Ya no tiene por qué seguirse drogando, seguirse alcoholizando, seguir robando, seguirle siendo infiel a su esposa. ¿Por qué? Porque todo eso ya lo dejó en la cruz. Si no creyó eso, entonces no has creído en el Cristo de la cruz. Has creído en una religión, pero realmente en el Dios verdadero, en el mensaje de salvación, no lo has creído. Siguiente versículo 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, ¿cuál es la instrucción que da Pablo? Sigamos la guía del Espíritu, ¿en qué? En cada aspecto de qué? Nuestra vida. Entonces Dios tiene que estar en los aspectos donde yo le diga, aquí sí Dios puedes estar conmigo, aquí no. Dios, bendíceme, tú único lo que tienes que hacer, Dios, es bendecirme. Solamente bendíceme, pero cuando yo esté acá drogándome, alcoholizándome, siendo infiel con mi esposa, no vayas. Tú aquí te quedas, aquí me bendices y yo acá yo solo me hago bolas. ¿Podemos hacer eso? No, realmente no. ¿Sí? Eso es caer realmente en una hipocresía espiritual. ¿Sí? Pero cuando realmente una persona ha creído en Jesucristo, como dice aquí, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Porque ¿qué era lo que le decía Esteban al pueblo de Israel? Ustedes son tercos, son idólatras, ¿sí? ¿Y hasta cuándo resistirán al Espíritu Santo? Y es lo mismo que aquí Pablo también le está diciendo a los Gálatas. Una persona que realmente es guiada por el Espíritu Santo es una persona que en cada área de su vida será guiada por el Espíritu Santo, porque ha creído. Pero la que no ha creído, ¿cómo lo va a manifestar? Y de hecho, no lo quería leer, pero vamos a leerlo. Versículos antes. Versículo 19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, dice, los resultados son más que claros. ¿A qué te refieres, Pablo? Cuando no puede haber un cristiano que se diga cristiano y que tenga inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría. ¿Puede haber un cristiano aquí que venga aposento alto y que al mismo tiempo salga de aquí y se vaya a misa? No, ¿verdad? Caería en idolatría. O al revés, ¿no? Que primero vaya a misa y después, bueno, que por ahí sí conozca a una persona que así hace, pero apenas estaba conociendo, ¿verdad? Dice celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias y ahí, borracheras.
cuando una persona realmente no ha creído en Cristo, ¿qué va a hacer? Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Y cómo concluye Pablo en esta lista negra? Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida, de lo que dijo anteriormente, dice, no heredará el reino de Dios. Entonces, toda persona que se diga que es que yo creo, es que soy creyente, es que no sé qué, pero siga en borracheras, en desenfrenos, en moralidad sexual, en todo eso, lo dirás religiosamente y como el pueblo de Israel nos decía Esteban, estarán pensando en otros dioses, pero en el Dios de la Biblia no. ¿Sí? En el Dios de la Biblia no. Y todas aquellas personas que tengan esa forma de vivir, como dice aquí, aún a pesar de que se digan que han creído, aún así dice, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque realmente cuando una persona acepta a Jesucristo, entiende lo que Jesucristo ha hecho en su vida, tiene un cambio real y verdadero. Se nota. Pero si sigue lo otro, como dice aquí, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Sí? Señor Jesucristo mencionó muy claro, por los frutos los conoceréis. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. La reflexión es esta. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz sus pasiones y toda su naturaleza de pecado, porque realmente han creído en lo que Jesús hizo por ellos en la cruz y se dejan guiar por el Espíritu Santo en cada área de su vida. No a través de una religiosidad como lo hizo el pueblo de Israel, sino porque Dios es una realidad en sus vidas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso aquellos que hemos venido, como es mi caso, que venimos del catolicismo al cristianismo, ya no queremos seguir viviendo una vida religiosa. Por eso yo no me cambié como si me cambiara de calcetines, yo no me cambié de religión, no, yo dejé completamente la religiosidad para seguir al único Dios y verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios del perdón, al Dios del amor. ¿Me explico? Y así cada uno de nosotros tenemos que entender que el Dios vivo y verdadero lo vamos a encontrar para conocerlo a Él en su palabra. No en el Corán, no en el Mahabharata, no en el libro del Mormón, en la Biblia. ¿Sí? Y pensar en el Dios de la Biblia. Porque cuando pensamos en otras cosas o en otras cosas que no son Dios, ¿cuál es la reacción de Dios? Dios se aleja y abandona. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Oremos para terminar.